Cuando era chico, allá por los años 90, en la casa de un compañero al hacer la tarea conocí por primera vez lo que se llamaba Encarta. Encarta, para aquellos que nacieron con internet, se trataba de un conjunto de CDs. Para explicarlo en forma breve, era como una enciclopedia virtual. Habían juntado y recopilado información de muchas enciclopedias y les habían puesto en unos CDs que hacían las veces de tomos de enciclopedias y en donde vos podías prácticamente encontrar todo lo que en ese momento estábamos buscando en libros de biblioteca o en manuales de colegio. Esto cambió la educación como la conocíamos. No solo porque ahora los alumnos teníamos un lugar en donde poder encontrar información sin necesidad de salir de casa prácticamente, sino también para los profesores, porque de repente empezaron a tener que afinar el ojo y entender si esa tarea que nosotros estábamos entregando ¿era una tarea hecha por nosotros o era una tarea hecha por una computadora? Como vemos, la tecnología fue avanzando siempre. Siempre avanzó y siempre intenta de alguna manera hacernos la vida un poco más fácil. En el capítulo de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Los miedos, preguntas, si realmente es una tecnología que puede reemplazar al humano, entre otras muchas dudas. En primer lugar, hablar de tecnología artificial, de inteligencia artificial, eh, es hablar de una tecnología exponencial. Cuando hablamos de tecnología exponencial, nos referimos a que es una tecnología que crece muy rápido, por varios motivos que después los vamos a ir viendo todos, pero es una tecnología que crece muy rápido y por eso es tan compleja y tan controversial, porque es muy complicada contenerla. Eh, pero bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? En pocas palabras, la inteligencia artificial es el campo que intenta dotar a las máquinas de la capacidad de pensar o entender como si fuese un cerebro humano, como si fuésemos máquinas. En general, por ejemplo, en programación, necesitamos describir todos los casos y condiciones que pueden pasar para decidir los pasos que hará el programa. Ustedes han visto ejemplos de YouTube, cómo a veces hablamos del algoritmo de YouTube, del algoritmo de Spotify, del algoritmo de Netflix, cómo nos está recomendando cosas. Esto es un desarrollo hecho por el hombre. Entonces, como les decía, en programación nosotros necesitamos describir todos los pasos. Si pasa A, el programa va a ser B. Si no pasa B, no se hará C. Pero hay ciertas tareas que son imposibles de definir de esta forma. En este tipo de tareas es donde entra la inteligencia artificial y donde en los últimos años se tuvo grandes avances. La diferencia entre ese algoritmo de Netflix o Spotify y la inteligencia artificial es que básicamente un algoritmo, como les hablaba, es un bot, o sea, es un proceso automatizado. En cambio, la inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones y crear por sí sola esos procesos no programados. Pero, ¿por qué últimamente estamos conociendo muchísimo y por qué últimamente se está hablando muchísimo de inteligencia artificial? La verdad que la inteligencia artificial consiguió en los últimos 10, 15 años resultados increíbles y muy notorios. Pero aunque les parezca mentira, es una tecnología que viene ya desde los años 40. Para aquellos que han visto, por ejemplo, el código Enigma, Alan Turing, que es el creador del código Enigma en la película, Alan Turing fue un científico y un matemático que trabajó para los ingleses descifrando los códigos y los mensajes en clave de los nazis para de alguna manera ayudar en la Segunda Guerra Mundial. Más allá de todo lo que ha trabajado y más allá de las vidas que ha salvado gracias a poder descifrar ese tipo de códigos, lo nombra Alan Turing porque de alguna manera el legado de él es haber creado el sistema con el cual hoy trabajan las computadoras y con el cual hoy se trabaja en la inteligencia artificial. Pero hace relativamente poco que se ha logrado explorar el potencial de la inteligencia artificial. Y las razones de por qué hoy estamos hablando mucho de este tema son varias, pero más o menos a grandes rasgos yo las resumo en tres. En primer lugar, es como la misma ley de Moore. La inteligencia artificial, para que funcione correctamente, necesita de computadoras que tengan memoria
suficiente y capacidad para poder modificar millones y millones de variables, porque de alguna manera está simulando ser un cerebro y en su cerebro ahí están las neuronas que hacen sinapsis. Y esto a grandes escalas. Entonces, como la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, la simple evolución de las computadoras ha hecho posible que esto se desarrolle cada vez más y más rápido. En segundo lugar, es la disponibilidad de datos. La inteligencia artificial necesita de datos. Y la verdad que hoy estamos, como podríamos llamar, en la era de los datos. Las redes sociales, Internet, el Internet de las cosas, hace que esta inteligencia artificial tenga el combustible necesario y que necesita para funcionar. Y en tercer lugar, las empresas. Muchas empresas de renombre como Facebook, como Google, como Intel, como Nvidia, han visto un gran potencial en este tipo de tecnología. Entonces se han metido de lleno y han utilizado todos sus recursos para que esta tecnología cada vez crezca más y más. Estas empresas han facilitado la implementación de la tecnología y de alguna manera hicieron posible que otras empresas más pequeñas o incluso startups crearan y empezaran a trabajar con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque este tipo de monstruos gigantes lo que empezaron es, de alguna manera, a darnos herramientas al ciudadano de a pie que posee inteligencia artificial. Pero, ¿esto es una moda o es algo que realmente va a quedar para el futuro? Como les decía, es innegable que lo que se ha conseguido hasta ahora, en los últimos 10, 15 años, con la inteligencia artificial, yo lo veo como una revolución tecnológica. Eh, lo que se puede conseguir ahora utilizando, por ejemplo, el deep learning era absolutamente impensado, perdón, pocos años atrás. Por lo tanto, no tengo duda alguna de que esto marcará eh, un momento en la historia, no solo tecnológica, sino social, porque este tipo de tecnologías atrae consigo muchos cambios sociales. Dicho esto, está claro que también tiene una gran parte de lo que decimos en Argentina autobombo o marketing, y que cuando una tecnología en general está de moda, las empresas tienden a adoptarla o a intentar adoptarla de cualquier forma, aunque solo sea por marketing. Y con la inteligencia artificial pasó exactamente esto. Últimamente parece que las panaderías, los diarieros y los bomberos están utilizando inteligencia artificial para algo, y no es así. También, el último punto es que hay que tener presente que no todo lo que a veces sale en las noticias o en los portales es verdad. Como decíamos, es una tecnología muy fuerte y a veces cuando vemos en las noticias que hablan de avances futuristas y muy grandes, debemos tener cuidado y debemos tener muy presente que muchas veces hay intereses políticos, económicos de por medio, en donde este tipo de avances van a estar magnificados o por lo menos distorsionados. La inteligencia artificial tiene muchísimo potencial, pero estamos muy lejos de ver a Robocop caminando por la calle o que un robot esté cuidando a nuestra abuelita anciana. Pero bueno, ya podemos ver la inteligencia aplicada en muchos lugares. En el caso, por ejemplo, de las finanzas, la industria financiera es una de las primeras que adoptó la inteligencia artificial, básicamente por esto que yo les digo que es una gran máquina de manejar datos. La inteligencia artificial en el mundo de las finanzas se utiliza para mejorar la toma de decisiones, análisis de riesgos, las detecciones de fraude, la personalización de los servicios. Y, por ejemplo, hay empresas que utilizan inteligencia artificial como JP Morgan, que es una de las mayores empresas a nivel financiero del mundo. Eh, este tipo de empresas, por ejemplo, las utiliza para automatizar las tareas de back office o para analizar grandes conjuntos de datos para detectar patrones financieros. La salud es otro de los mercados, de los nichos que utilizan muchísimo la inteligencia artificial, no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento, para la gestión de registros médicos, y también se utiliza muchísimo para lo que es monitorización, monitorear a los pacientes. Y se utiliza también muchísimo en la investigación médica
por la misma razón que con las finanzas, que ayuda a procesar mucha cantidad de datos en poco tiempo. Ejemplos de empresas que utilizan inteligencia artificial en el sector de salud, por ejemplo, incluyen a Google Earth, a Google Earth, a Google Health, que utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, para identificar patrones en los datos de salud y para ayudar a diagnosticar enfermedades. Google Health se utilizó muchísimo en la época de la pandemia, por ejemplo. Se identificaban patrones de contagio y de alguna manera la inteligencia artificial nos ayudaba a identificar en qué zonas y cuán exponenciales iban a ser los niveles de contagio y de mortalidades que iba a tener el COVID. Después hay muchas otras diversas industrias que utilizan el tema de inteligencia artificial. A mí me gusta dar un ejemplo que lo leí hace un tiempo, que es un ejemplo de un call center para atención al cliente. Era un call center que creo que en Estados Unidos, en Massachusetts, creo, si no me equivoco. Y era un call center totalmente manejado por inteligencia artificial. Hay una persona, una señora que llama al call center y la atiende una inteligencia artificial. Empiezan a hablar, empiezan a intercambiar. La señora le empieza a contar un poco cuál fue el problema. La inteligencia artificial empieza a hablar con ella. Y de repente la inteligencia artificial decide que la llamada tenía que ser transferida a otro sector, que era quien le iba a solucionar el tema a la señora. La señora acepta, la llamada es transferida, la señora comienza a hablar con otra inteligencia artificial y en un momento la señora para la conversación y pide volver a la persona anterior y le dice que en realidad ella quería hablar con la persona anterior porque la persona anterior la había entendido mucho más. Y, y ahí es un poco la complejidad, ¿no? Cómo de repente empezamos a no ser capaces de percibir si el que nos está atendiendo es una máquina o si los que nos están atendiendo eh, es una persona. Eso es muy complejo. Otro buen ejemplo que me gustaría darles es, por ejemplo, que en China ya hay empresas que tienen a sus propios CEOs que son inteligencias artificiales. Esto de nuevo, un poco a lo que les iba comentando acerca del marketing y de cómo hay empresas que adoptan la inteligencia artificial como una forma de marketing, pero estas empresas realmente nombraron CEO a una inteligencia artificial porque los ayuda a manejar grandes cantidades de datos y no es que la dirige, pero sí les va dando como opciones, ¿no? De alguna manera, de las mismas opciones que, por ejemplo, nosotros podemos obtener cuando utilizamos Waze o Google Maps. A esto que voy, la inteligencia artificial todavía no es una tecnología que vaya a decidir por sí sola, ¿entienden? Es una inteligencia que nos va a dar ayudas y que nos va a dar consejos o opciones. Por ejemplo, Google Maps en el mismo trayecto nos va a dar una ruta de viaje para el mismo viaje. Y Waze, quizás al ser una tecnología colaborativa en donde los usuarios del mismo Waze van hablando y van intercambiando información de cómo está el estado del tráfico, seguramente que nos dé otro tipo de camino. Eh, Finalmente vamos a ser nosotros quienes elijamos por qué camino ir. Pero la inteligencia artificial lo que va a hacer es va a procesar muchísimos datos que nosotros no tenemos la capacidad de procesar. En el caso de Waze, va a procesar el estado del tráfico, el estado del clima, los tiempos que usualmente se tardan para hacer esa ruta en el tiempo en el que nosotros vamos a ir. Y son todas cosas que nosotros no tenemos. Antiguamente teníamos que preguntarles a alguien que conocía el camino si conocía algún atajo o si conocía algún camino en donde podamos ahorrarnos un peaje o ahorrarnos un poco de tiempo. Hoy Waze o Google Maps o otro tipo de aplicaciones nos da toda esa información. Entonces un poco eso es lo que les quería contar con el tema del CEO también. No es una inteligencia artificial quien maneja per se la compañía, pero sí es una inteligencia artificial que les permite al directorio tomar decisiones y bastante,
bastante buenas. Realmente cuando yo vi el informe mostraban que la empresa había caído antes de la pandemia y post pandemia con el nombramiento de la inteligencia artificial como CEO habían vuelto a los valores prepandémicos. Así que en ese sentido está bueno el ejemplo. Y, y un poco hablando de esto también, está la pregunta siempre de qué hay de verdad o no de que las máquinas podrían sustituirnos alguna vez, si es verdad o no. Eh, Hay muchísimos pensamientos en esto. De hecho, uno de los que existen dos de las personas un poco más mediáticas que en este momento es Elon Musk y como lo fue en algún momento Stephen Hawking, que son muy reticentes a la inteligencia artificial. Stephen Hawking era un poquito más fatalista, él decía que la inteligencia artificial era el augurio del fin de la humanidad. Elon Musk, en cambio, es un poco más mediático y él lo que dice es que hay que tener mucho cuidado de cómo, de los tiempos en los que desarrollan esta tecnología. Pero yo la verdad que no tengo una visión tan catastrófica en ese sentido. En primer lugar, porque creo que aunque muchos trabajos se podrán automatizar, en ningún caso se podrá automatizar todo. La inteligencia artificial que tenemos actualmente y la que vamos a tener en un futuro por lo menos cercano, funciona muy bien realizando tareas muy concretas, como les contaba. Por ejemplo, el caso de Alexa. Alexa, el asistente virtual de Amazon, es capaz de comprender bien instrucciones claras. Por ejemplo, es capaz de comprender la instrucción de eh, pedirle que te compre una leche porque te quedaste sin leche. Pero no es capaz, por ejemplo, de entender que tú le expliques que estás deprimido, por ejemplo, porque te dejó tu novia o tu novio. Eso no lo va a entender. En general, la inteligencia artificial es bastante explícita. Entonces, cuando hay cosas que se dan por implícito, en donde ya es una emoción, es muy complejo que la inteligencia artificial pueda entenderla y así trabajarla. En segundo lugar, si no hay suficiente trabajo para que todos puedan hacer la jornada laboral actual, seguramente eso va a cambiar. Ahora, por ejemplo, parece que siempre tuvimos la jornada laboral de 8 horas y que siempre se trabajó 5 días en la semana y se descansó 2. Pero la verdad que esto nunca fue así para siempre. La sociedad se fue adaptando a grandes cambios tecnológicos en el pasado y todo hace pensar que se va a poder adaptar en cambios más en el futuro. Sin ir más lejos, por ejemplo, cada vez suena con más fuerza el tema de jornadas laborales más cortas o jornadas laborales de menos horas o de menos días. Y por último, aunque muy probablemente algunos trabajos desaparezcan, eh, también se van a crear nuevos. Por un lado, la inteligencia artificial en sí misma va a generar nuevos empleos. Poner en marcha este tipo de tecnología, la inteligencia artificial, y mantenerlo requiere muchísimo trabajo. Y por otro lado, si la sociedad cambia y pasa a tener más tiempo libre, también van a aparecer otro tipo de oportunidades de negocios y otro tipo de oportunidades de trabajos en los sectores que generen nuevos puestos de trabajo. Entonces, de alguna manera, el desafío yo creo que está en poder tener un equilibrio en eso, ¿no? Sobre todo a nivel educacional. Yo lo que veo es muy poca información a nivel educacional sobre inteligencia artificial, blockchain, data mining, criptomonedas, que realmente de acá a un tiempo serán tecnologías que estén en el uso diario de las personas. No podemos ya negar el uso de la cripto o el uso de la inteligencia artificial. Entonces creo que llega también el momento de empezar nosotros a pensar si lo que estamos estudiando está bien o si podríamos estudiar otra cosa. Entiendo que en Argentina se está avanzando bastante en esto. Existen ya carreras en universidades de ingeniería en minería de datos, posgrados en todo lo que es cripto y blockchain. Eh, Se inició en varias universidades la carrera de ingeniería de datos, que está muy bueno porque todos este tipo de carreras van a ser las que van a tener trabajo de acá a 10 15 años para poder
poner en marcha todo este tema de la inteligencia artificial. Entonces ahí para concluir, la inteligencia artificial no es más que un cambio más tecnológico. Sí, a diferencia de otro tipo de tecnologías, es una tecnología que va a marcar un cambio en la sociedad, no solamente a nivel tecnológico, sino también social y humano. Entonces, es verdad, en este caso estoy con Elon Musk, en donde él lo que pide es que aquellos que están desarrollando inteligencia artificial lo hagan muy a conciencia y teniendo en cuenta las posibles consecuencias que puede tener el desarrollo muy prematuro de este tipo de tecnología. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido un poco más de inteligencia artificial, haber quitado algunos miedos y nos vemos en el próximo capítulo de Más allá de la oficina. Un abrazo grande.